Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Proverbios. Estamos estudiando una hermosa serie que se llama Consejos para la Vida Diaria. Consejos para la Vida Diaria, una serie de predicaciones del libro de Proverbios. Y hoy quiero llevarles, por favor, hermanos, a Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El consejo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es un consejo que se llama piensa qué influencias necesitas. Piensa qué influencias necesitas. Recientemente celebramos nuestro 23º Congreso Anual Juvenil y fue muy bonito ver a más de 100 jóvenes, señoritas de diferentes localidades del país, iglesias del compañerismo, estar juntos estudiando la palabra de Dios. Y me daba cuenta, ¿verdad?, que en un evento de esta naturaleza definitivamente la influencia es buena, es una influencia buena. El poder conocer otros jóvenes, otras señoritas, otros adolescentes que comparten nuestra fe, que comparten nuestras ideas, que comparten nuestros pensamientos. Yo decía, sin embargo, al empezar y dar la bienvenida, daba una serie de reglas entre las cuales yo les decía que tenían que respetarse unos a otros. E invitaba a los jóvenes que venían como visitantes, ¿verdad?, a que procuraran, pues, no tener un vocabulario inapropiado, ¿verdad? A veces cuando uno no tiene a Cristo, lo digo por mí mismo, cuando era joven, ¿verdad?, a veces tiene un vocabulario, pues, no muy bueno, no muy apropiado. Yo les decía, nosotros no acostumbramos a hablar así. Hay ocasiones, ¿verdad?, en que aún en eventos como estos uno no puede evitar a veces estar con la preocupación de que la influencia de todos los que van a estar allí va a ser una influencia buena. Y eso me hacía pensar precisamente, además del tema que estudiamos, que yo no lo voy a tocar el día de hoy en el Congreso, decía, parte de la situación que se está viviendo hoy el día de la confusión de género es también por la influencia que hay del medio ambiente, de la familia o de las personas con las cuales convivimos. Y de allí, hermanos, que el título de la predicación del día de hoy se llama Piensa qué influencias necesitas. Tanto los adultos, tanto los jóvenes como los adultos, los ancianos también, no estamos exentos de eso. Debemos de pensar de manera cotidiana qué influencias son las que estamos recibiendo de las personas con las cuales convivimos, qué influencias son las que realmente necesitamos en nuestra vida, particularmente para que ésta sea agradable a los ojos de Dios. Y el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 30, nos dice exactamente, nos da una respuesta clara, contundente, sencilla, eficaz. Proverbios 13:20, porque nos habla precisamente del tipo de influencia que debemos de recibir y del tipo de influencia que no deberíamos de recibir. Voy a empezar por la segunda, aunque voy a leer, hermanos, todo el versículo. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y quiero empezar por la segunda parte. ¿A qué me refiero cuando hablo de influencias? ¿Qué es una influencia? Es esa cualidad que tienen o que tenemos todas las personas de influenciar, valga la redundancia, en el comportamiento de los demás. El tipo de personas, hermano, hermana, con el que tú y yo nos relacionemos o nos juntemos, inevitablemente, tarde o temprano va a influenciar nuestra vida, tanto que si esa influencia, en este caso, punto número 1, es la del necio, esa persona va a terminar contagiándonos de su manera de pensar, de su manera de actuar, de su manera de vivir. Habemos personas que algunas veces nos dicen, oye, ten cuidado
cuidado con las personas que te estás juntando. ¿Por qué? Pues es que mira, puede pasar esto y esto y esto. Decimos, no, a mí no me va a pasar nada. Yo sé con quién estoy tratando, yo sé hasta qué punto puedo estar bien y cuando... No es cierto. Prácticamente la totalidad de personas, cuando pasamos mucho tiempo conviviendo con alguien, esa persona va a terminar influenciando en nuestra vida, al punto de que puede alterar, puede alterar mi manera de pensar. Puede alterar mis ideales, puede cambiar mis principios, me puede llevar a tener un comportamiento distinto al que cotidianamente yo estaba acostumbrado. ¿Qué es lo que algunos hacen cuando son aconsejados de apartarse de los amigos? Decía hace rato, decimos, no hay ningún problema. Pero la Biblia dice, mas el que se junta con el necio será quebrantado. Pero nada más juntarnos con el necio nos puede traer quebrantamiento, no. ¿Qué pasa si te juntas con una persona chismosa? Se pega. De verdad. Porque el simple hecho de que tú ya estés participando, escuchándolo, bueno, lo voy a decir conmigo para no usarlos a ustedes. El simple hecho de que yo esté escuchando a alguien que me está trayendo un chisme, yo ya estoy siendo un chismoso. Si me junto con el necio, con el legalista, con el pendenciero, con el arrogante, el vicioso, el tramposo, el mentiroso, el perezoso, etcétera, vamos a ser influenciados. Y esto es algo que nos pasa desde niños. Hermanos, ¿dónde es donde más se practica el bullying? En los niños. Ya desde que uno es niño, ya tiene un temperamento, ya tiene un carácter, ya tiene una manera de ser y de pensar y empieza a influenciar a los demás amiguitos, a los demás compañeros. Porque uno se da cuenta, ¿verdad?, que se ha juntado con ese tipo de influencias perezosas, legalistas, chismosos, pendencieros, arrogantes, etcétera, juiciosos. Cuando no cuidamos nuestras amistades, dice este pasaje, podemos traer sobre nosotros consecuencias no deseadas. En este caso dice quebrantamiento. Hermanos, si tú y yo no hacemos un examen, y todos los que estamos aquí tenemos que hacerlo, si no hacemos un examen cotidiano de las personas en la escuela, los que son jóvenes, en el trabajo, en la familia, en la calle donde vivimos, y yo sé que esto que voy a decir no va a gustar mucho, pero en la iglesia también, que pudieran tener una influencia negativa en nosotros, pueden llegar a cambiar nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. Dice la Biblia, el que se junta con necios terminará haciéndose malo. Y esa palabra quebrantado también significa será malo, se perjudicará, se echará a perder, acabará en la ruina. Porque juntarse con ese tipo de personas, ¿qué puede traer de bueno, hermanos? Nada. Juntarse con una persona libertina únicamente puede traer vergüenza o confusión, o involucrarnos en situaciones que no queríamos y cuando nos damos cuenta ya estamos allí. Vamos, por ejemplo, a Proverbios capítulo 28, versículo 7. La segunda parte es la que me interesa, pero voy a leer todo el versículo. Piensa qué influencia necesitas. Si tú, hermano, tienes en mente el deseo, el interés y el ánimo de ser un buen cristiano, una buena cristiana, debes de cuidar qué influencias tienes, hermano, hermana, en todos los aspectos de la vida. Proverbios 28:7 dice: el que guarda la ley es hijo prudente. Me quiero llamar la atención a la siguiente: mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Es derrochador porque malgasta lo que tiene y termina trayendo vergüenza, confusión. Quizás sabemos, padres, ¿verdad?, que tenemos que agacharnos porque sabemos que nuestros hijos pues no son los mejores.
¿Qué se puede llegar a perder, hermanos, cuando uno no se da cuenta o no elige el tipo de influencias que se requieren? Vayan por favor al primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8. Hermano, ¿con quién te juntas allí en la familia? Ahí con los vecinos, allí en las reuniones sociales, allí en el trabajo, allí en la escuela. Y decía yo hace rato, tristemente, en la congregación. Son personas que te están influenciando de manera negativa, que están restándote, que están haciendo que tú cambies tu manera de ser, de actuar, de pensar para empezar a ser, pensar o hablar como ellos. Ten cuidado, porque eso te hará malo, te va a perjudicar, te va a echar a perder, te va a hacer acabar en la ruina. Es la idea de Proverbios 13:20. ¿Hasta qué punto? Miren lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8. Primero de Reyes 12:8. Está hablando de un rey, Roboam, pero él dejó el consejo de que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Hermanos, la influencia que este rey Roboam trajo sobre su vida al escuchar el consejo de personas necias, ¿qué le trajo a la vida? Aquellos hermanos que están familiarizados con la vida, con la Biblia, ¿qué le trajo a su vida? ¿Qué le hizo perder? ¿Le trajo un mayor reino? ¿Le trajo mayor poder? ¿Le trajo más sabiduría? ¿Le trajo éxito sobre sus enemigos? ¿Le trajo estabilidad? ¿Le trajo riqueza? ¿Le trajo temor de Dios? ¿Qué le trajo? Perdió el reino. De 12 tribus, 10 salieron huyendo. Prácticamente se quedó con 2, que casi cuenta con una, porque la otra era la más chiquita de todas. Y todo porque las influencias de sus amigos, en lugar de llevarle a hacer algo bueno, lo hicieron hacer algo peor de lo que su padre en sus malos momentos había hecho. El mejor ejemplo de que las influencias de los necios o de aquellas personas que no suman a nuestra vida nos pueden traer a hacernos malos, nos perjudican, nos echarán a perder y nos harán acabar en la ruina, es Roboam. Es este rey que lo perdió, hermanos, que perdió ese reino, que tuvo la oportunidad incluso de mantenerlo y de hacerlo mejor, pero dijo no escuchó. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con aquellas influencias que no deberíamos estar deseando? ¿Simplemente deberíamos de salir corriendo y alejarnos de ellas? No. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 11 y 12. Esto es algo muy importante. No se trata, yo no vengo a decir aquí que entonces tienes que alejarte de ellos y abandonarlos. No, aunque podríamos terminar llegando a eso. Porque eso es muy fácil. Si nosotros estamos conscientes, porque hemos pensado adecuadamente qué influencias necesitamos, podemos tomar la iniciativa de revertir las cosas. Es decir, bueno, creo que me doy cuenta que tal amigo, tal compañero, tal familiar, tal persona en la congregación no me está haciendo una buena influencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alejarme de ella? A ver, la palabra de Dios dice en Mateo 9, 11 y 12. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hermanos, ¿eran buena influencia los publicanos y pecadores, honestamente? No. Pero Jesús se juntaba con ellos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuál era la razón? ¿Qué le motivaba a Jesucristo a rodearse de este tipo de personas? ¿El dejarse influenciar por ellos? El influenciarlos Él.
¿Sí nos damos cuenta? Exactamente, hermana. La única razón por la que debemos de relacionarnos con personas que podrían ser o son una mala influencia es para nosotros influenciar en ellos y entender que son personas, en el caso de los incrédulos, que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Son como esos enfermos que tienen necesidad de médico a los que se refería el Señor Jesucristo. O si son hermanos de la iglesia, son aquellos creyentes inmaduros, carnales, que su manera de pensar no es acorde a la Escritura y que entonces yo voy a encaminarles a lo que es correcto. A decirle, mira, el legalismo no es bueno, el chisme no es bueno, la injuria no es buena, la avaricia no es buena, y esto que tú estás haciendo no es correcto, porque tú estás influenciando de manera equivocada a otros hermanos, a otras personas en la congregación. Hay congregaciones que se han dividido precisamente porque hay personas que son tan influyentes que influyen en la congregación a un cambio doctrinal, a un cambio en actividades justas o cosas buenas. Por eso, para terminar este punto 1, quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, que me va a permitir introducirme al siguiente tipo de personas que yo debo de buscar como influencia. Piensa qué influencias necesitas: la del necio, la del legalista, el chismoso, el pendenciero, el arrogante, el vicioso, el tramposo, el mentiroso, el perezoso, el libertino. Dice la Biblia en el Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que no ha hecho amistad con ellos. Cuando tú y yo hemos tratado de influenciar en ellos y nos damos cuenta que su manera de ser no va a cambiar, entonces ¿qué tenemos que hacer? No convivir con ellos, ni siquiera sentarte a la mesa con ellos, porque sabes que lo único que van a traer es una influencia equivocada. Y a veces es sano apartarse de ese tipo de personas. Y regresamos entonces a Proverbios 13:20, porque Proverbios 13:20 sí dice qué tipo de influencias necesitamos. Ya vimos la negativa, ahora vamos a ver la positiva. Ya vimos la del necio, ahora vamos a ver lo que dice Proverbios 13:20. Y si me permiten, le voy a volver a dar lectura. Ahora únicamente voy a leer la primera parte. El que anda, el que convive, el que se junta con sabios, ¿qué dice? Si tú te juntas con una persona sabia, ¿cómo va a influenciar en tu vida? De manera positiva. Eso es importante. Yo podría resumirlo de esta manera: debemos de juntarnos con personas que sumen a nuestra vida, que nos enseñan, nos edifican, nos corrigen, nos dirigen, nos ponen buenos ejemplos, que su vida, su testimonio, su persona va a hacer de mí una mejor persona, un mejor creyente. Tal vez a veces no son las más divertidas, pero son las que yo necesito. Ahora bien, voy a tocar este tema un poquito más adelante. ¿Qué tipo de personas sabias debo de buscar? De todo tipo. No solo, pero particularmente vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7, por favor. Hablando de sabiduría, hablamos de todo tipo, pero quiero hacer énfasis en algo. Proverbios capítulo 1, versículo 7, me atrevo a creer que todos conocemos, y tal vez algunos hasta de memoria, pero vamos a verlo aquí. Hermano, el título de la predicación, el consejo para la vida diaria es: piensa qué influencia necesitas. Es decir, con qué tipo de personas te debes de juntar para que influencien en tu carácter y no hagan de ti una persona mala que se perjudica, que se echa a perder o que acaba en la ruina. Son las personas sabias. ¿Qué tipo de sabiduría? Dice Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Debo de buscar personas incluso mayores que yo? ¿Por qué?
Porque las personas mayores ya tienen experiencia, ya vivieron, ya experimentaron, ya educaron hijos. Aquellas personas que han alcanzado el éxito o que han fracasado pero que han salido adelante, que han tenido hijos, que han terminado una carrera, que han formado una familia. ¿Por qué? Porque son personas que me van a dar un buen consejo. Pero particularmente yo debo de buscar la influencia de personas temerosas de Dios. La verdadera sabiduría es el temor a Dios. Es ese hermano que me va a enseñar lo que la palabra de Dios dice, que me va a instruir, que me va a discipular, que me va a enseñar, que me va a llevar a amar a Cristo, a servirle, pero con amor, con una pasión sincera, no buscando una recompensa, un reconocimiento, sino con humildad, con mansedumbre, que me lleva a resaltar a Cristo, no a mi persona. Es ese tipo de influencias las que yo necesito. Buscar compañías sabias, decía yo hace rato, no tiene por qué ser aburrido. Claro que no. Yo siempre he dicho, hermanos, que la vida cristiana no tiene que ser aburrida. No es malo de repente estar platicando por allí, bromeando, contar un buen chiste, jugar, organizar una reunión, una fiesta. Y cuando hablo de una fiesta no hablo de baile, hablo de una buena comida, un momento divertido, jugar. Esas personas que suman a tu vida y que te hacen sonreír, que te hacen ser feliz. A veces algunos cristianos pensamos que debemos de pasarnos toda la vida en seriedad, sin una sonrisa. Yo a veces veo hermanos que podrían sonreír y soltar una carcajada, pero hasta le hacen así, ¿no? Se tapan la boca y digo, tampoco se trata. Hay hermanos que son muy, muy extrovertidos y sueltan la risa. Pues está bien. El carácter a veces así es, ¿no? No, es ese tipo de hermanos, decía yo hace rato, que me van a sumar. El salmista Esdras, en el Salmo 119, 63, nos dice qué tipo de influencias buscó él en su vida. Y miren lo que la palabra de Dios enseña. Este pasaje, hermanos, entre los pasajes de los Salmos, es uno de los que más me gustan, pero también es uno de los que son más retadores para mi vida. Que algún día pueda yo decir lo que dijo este hombre aquí en el Salmo 119, 63. ¿Qué personas están influenciando tu vida, hermano? Tu ministerio, tu comportamiento, tu matrimonio, tu juventud, tu vejez, tu vida cristiana, tu manera de ver a Dios, tu manera de servir. ¿Alguien que resta o alguien que suma? ¿Alguien que cambia para bien tu manera de pensar o que está destruyendo lo que tú ya has logrado? Dice el Salmo 119, 63, compañero soy yo, ¿qué dice? De todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Dice el salmista, mis amigos son aquellos que piensan como yo, que creen lo que creo yo, que aman al Señor como lo amo yo. Salud, hermano. Una frase, hermanos, que yo he repetido durante muchos años, ni siquiera sé si es mía, ¿verdad? Pero que eso no es lo importante, es la siguiente. Los amigos no llegan, se buscan. Y son muy pocos, pero hay que buscarlos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 26. Hermano, piensa qué influencia necesitas. Lo que la palabra de Dios dice es que necesitas la influencia del sabio. El que te edifica, el que te hace crecer, el que te hace madurar, el que corrige tu camino, el que te aconseja, el que te edifica, el que te enseña, el que te dirige, el que es un buen testimonio para ti, el que siempre te lleva a los pies de Cristo. Veamos Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. La palabra de Dios dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, está hablando de Saulo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
¿A quién, hermanos, Pablo le debería de haber tenido, y seguramente le tenía una gran gratitud? A Bernabé. He aquí lo importante, hermanos, de que cuando nosotros vemos llegar a gente nueva en la iglesia, debemos de acercarnos. Dice que los demás no se querían acercar con Saulo, como que no le tenían mucha confianza. Lo estaban haciendo a un lado. Hermanos, todas las personas en el mundo tenemos una característica, todas. Tú puedes decir que no, pero todos lo tenemos. Formamos grupos. Todos formamos grupos, todos. Y en la iglesia también tenemos grupos. Eso es natural, no es malo. La diferencia es que en la iglesia, cuando tú ves llegar a una persona nueva, tienes que estar la diferencia entre la sociedad o los amigos o en la escuela, cuando tú llegas a un lugar y hay un grupo, es bien difícil entrar. Pero en la iglesia, cuando tu grupo ve llegar a una persona nueva, ¿qué debería de hacer? Abrirse y jalarlo. Porque a lo mejor ha llegado un Saulo, o una María, o una Betsabé, o una Dorcas, o Tabita iba a decir es la misma, una María, un Epafras, un Pedro, un Juan. Bernabé lo trajo, hermanos. Habló bien de él, lo presentó ante todos los demás y ya solito Pablo se abrió camino. ¿Sí nos damos cuenta? Bernabé influenció positivamente más de una vez en la vida de Pablo. Llegaron a tener diferencias, tanto que se separaron, pero no se perdió la amistad. Un día se reencontraron de nuevo. Así debemos nosotros de terminar influenciando a los demás. Pero para ello debemos de pensar qué influencias necesitamos en nuestra vida. Casi para terminar, si buscamos agradar a Cristo, hay gente que no nos va a querer cerca de ellos. Vamos a Proverbios 15:12. Hay gente que no nos va a querer cerca de ellos. Llámense hermanos o llámense inconversos. Hay gente que no nos va a querer cerca de ellos. Ay, sí, ¿no? Tú te crees muy santito. Tú sí te crees muy entregado, ¿no? ¿A poco crees que todos en la iglesia son así? Dice Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. No, hermano, mira, es que no es que yo sea eso, es que eso es lo correcto, así debemos de ser. Y así deberías de ser tú también. Se burla. ¿A poco no? Sí hay así. No se junta con los sabios. Al burlón no le gusta que lo reprendan, por eso evita la compañía de las personas sabias. Terminemos con Proverbios capítulo 9, versículo 12. La primera parte, dado que estamos tocando el tema número 2. Cuando nuestro compañerismo, hermanos, es con personas sabias, seremos bendecidos. El resultado de tales amistades será un bien que disfrutaremos. Miren, me gusta mucho lo que dice Proverbios 9:12. Para terminar, es el último verso que vamos a usar el día de hoy. El consejo para la vida diaria, hermano, hermana, es piensa qué influencias necesitas. Dice la palabra de Dios, si fueres sabio, para ti lo serás. ¿Qué creen que signifique eso de para ti lo serás? Tú vas a ser el beneficiado. Exactamente lo contrario del otro. Si las influencias que tienes son las del necio, tú vas a ser perjudicado. Si la influencia que buscas es la del sabio, tú vas a ser beneficiado. ¿Sí nos damos cuenta? Pero por eso, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad cotidiana de examinar qué tipo de influencias estamos teniendo, pero también en qué tipo de influencia nos hemos convertido cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.